vamos a tener nuestra primera entrevista, teniendo en cuenta que hoy 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. Es una fecha establecida para visibilizar y concientizar sobre estas enfermedades crónicas. Se celebra en honor al nacimiento de Florence Nightingale, quien sufrió una dolencia debilitante similar. Estamos en contacto con la doctora Evangelina Melgar. Ella es médica psiquiatra, trabaja en INECO y en el Sanatorio Adventista. Bueno, con ella vamos a hablar un poquito de lo que es la fibromialgia y más que todo la intervención del psiquiatra en este caso, ¿no? Porque uno se hacía la idea que esto era un tema más reumatológico, etcétera, pero tiene mucho que ver la parte psiquiátrica en esto. Así que, doctora Melgar, ¿nos está escuchando? Sí, los estoy escuchando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer, doctora. A ver, para nuestros oyentes, pero someramente, cuéntenos qué es la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por un dolor, o sea, lo característico de la fibromialgia es el dolor, es más, por ahí algo que mencionan las personas es esto, ¿no? Me duele todo. Ajá. Es un dolor musculoesquelético y que está asociado, como habías dicho, ¿no? Con fatiga, con insomnio, con alteraciones cognitivas, con un montón de otras patologías. Bien. Pero sí lo característico es el dolor. Dolor. Ahora, por ahí algo muy interesante que dijiste, ¿no? ¿Por qué los psiquiatras? Exacto. Porque fibromialgia en realidad, ¿quién lo puede atender? Lo puede atender quien sabe tratar fibromialgia. Ajá. Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud de 1992, es decir, más allá que todavía, es cierto, todavía hay profesionales de la salud que no entienden, no aceptan, no conocen de esta enfermedad, porque puede pasar, de igual manera está clasificada. Cuando se clasificó, entró dentro de las enfermedades reumatológicas. Reumatológico, Porque correcto. como el dolor era musculoesquelético, se entendió en su momento que había un proceso inflamatorio muscular, como la Ajá. artritis, la artrosis. Exacto. Pero a lo largo de los años, cuando se fue estudiando, no se encontró un proceso inflamatorio muscular. En realidad el origen es neurológico. Bien, no, es importante esto que decís, que es un Ajá. tema neurológico el origen de esta enfermedad. Bien, sí, continúa, por favor. Porque la alteración está en el control inhibitorio del dolor a nivel del sistema nervioso central. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, los psiquiatras estamos acostumbrados a esto, a que no tenemos, que los diagnósticos son clínicos. Sí. ¿Qué significa esto? Que no hay un análisis que me determine con seguridad, acá está el problema, como una anemia. A ver, me impresiona Claro. una anemia, pero contamos los glóbulos rojos. En este caso no. Hay muchos análisis que tenemos que descartar que no haya un proceso inflamatorio, además, porque puede haber fibromialgia y artritis. Bien. O artrosis, Claro, o una enfermedad correcto. reumatológica asociada, puede estar. Correcto. Pero de igual manera, el diagnóstico clínico de fibromialgia es bastante característico, no es tan difícil de diagnosticar, o sea, es clínico, tiene algunos síntomas que son muy patognomónicos de la fibromialgia, con el conjunto de sintomatología. Bien. Pero sí, entonces, quien lo puede atender puede ser un neurólogo, puede ser un reumatólogo, por supuesto, un Claro. fisiatra, Bien. un kinesiólogo, un traumatólogo, un psiquiatra, Bien. porque más allá del origen neurológico de esto a nivel central, sí se ha visto a lo largo de todos estos años que se está estudiando la fibromialgia que hay otros factores. Hay factores neuroendocrinos, es decir, hay un proceso inflamatorio a nivel neurológico, a nivel del Bien. sistema nervioso periférico, casi parecido a lo que es la neuropatía diabética. A ver, Evangelina, ¿tiene que la paciente o el paciente tienen que tener alguna predisposición o a cualquier persona le puede aparecer la fibromialgia? En realidad siempre, bueno, como diabetes o asma o en nuestra área de psiquiatría, qué sé yo, depresión o bipolaridad, tiene que haber una predisposición y es Ajá. altamente heredable. Es altamente heredable. Heredable. Hay una predisposición genética y algún disparador a lo largo de la vida, que la vida tiene disparadores obviamente porque hay situaciones de estrés, aparece, pero está muy relacionado a pacientes con fibromialgia con traumas, está muy relacionado con situaciones de traumas, con estrés crónico, pero si vemos
la artritis, la artrosis, el lupus, el cáncer, también muchas veces hay un disparador que es una situación de estrés. Bien. Más una Bien. predisposición genética, esto dispara, pero no es algo que yo lo voy a generar con alguna otra cosa, no. Bien, bien, A bien. lo sumo puede haber mayor vulnerabilidad con estilos de personalidad, por ejemplo, puede pasar. ¿Más frecuente en la mujer, más frecuente en el hombre? ¿Alguna edad en la vida más frecuente? Es más frecuente en la mujer, En la mujer. en una relación de 8-1 más Ajá. o menos, o sea, es mucho, mucho más frecuente en la mujer. Se cree, se entiende que esto puede tener con los cambios hormonales, pero Claro. no se sabe con exactitud. Entre los 20 y los 60 años de edad. Ah, De claro. igual manera, existen adolescentes, existen niños y existen hombres con fibromialgia, en menor medida. Bien. Lo importante que la persona tiene que saber, y por ahí mi interés, y como es el día de hoy, de concientizar sobre fibromialgia, porque la mayoría de los pacientes son diagnosticados de manera muy tardía. A lo largo de todos estos años, en realidad lo que veo, o no sé si es porque estoy cerca del tema, es que ya hay más profesionales y ya se sabe un poco más de fibromialgia. Por lo menos que el médico que lo atiende sepa, me impresiona fibromialgia y te derivo, y no que el paciente esté 10 años con dolor, yendo de médico en médico, Claro. buscando un alivio, no lo encuentre, que eso desespera más también, porque Claro. es como, bueno, me mandan al psiquiatra como, bueno, no estoy loca, no estoy inventando este dolor. Exacto. No, por supuesto que no. Y también está muy relacionado, bueno, pacientes con fibromialgia tienen un estilo de personalidad complejos o querellantes, pero también hay que ponernos en el lugar de ese paciente que tiene un dolor crónico, te duele todo, nadie te entiende. Bueno, ahí está el asunto. ¿Te Después duele de años. todo el cuerpo o hay? Porque hay mucha gente que le duele mucho la cintura, por ejemplo, las caderas. Claro, Pero por lo que claro. vos me estás contando, puede doler cualquier parte del cuerpo, entonces. ¿Cómo empieza la fibromialgia? Que esto también es característico. ¿Cómo Sí. empieza? ¿Cómo sé si yo tengo fibromialgia? Porque un día de la nada me duele una pierna, terrible, como que me hubiera caído. Sí. Porque el dolor es como la sensación, que puede ser ardor, calor, pero como si tuvieras un moretón, pero sin el moretón. Pero al otro día te levantás y no te duele más. Ujú. Pero bueno, no le doy más bolilla porque esto no me duele. Pero pasan los días y de golpe un día me duele el brazo terriblemente. Claro. Y va migrando. Eso es lo característico de la fibromialgia. Bien. Va migrando los Va dolores. migrando hasta el que dolor. llega un momento que duele todo. Y lo que duele es la región muscular, tendinosa. Eso es lo que duele. Como si fuera un golpe, pero sin el golpe. Claro. Y por ahí lo que el paciente con fibromialgia tiene que saber también es que la fibromialgia, aparte del dolor, está asociada a fatiga, que está por ahí mal Ajá. descrito decir fatiga. ¿Qué es la fatiga? No es la fatiga crónica del cansancio, sino es la sensación de pesadez muscular. Por ahí lo Ajá. que manifiestan los pacientes, yo subo una escalera y siento que cada pierna me pesa 80 kilos. Claro, O quiero claro, levantar una claro. taza y mi brazo está pesado. O sea, esa sensación de fatiga, no es cansancio. Es Bien. como una pesadez muscular la fatiga que uno percibe. Bien, Otra bien. característica es la rigidez matutina. Me levanto dura, rígida, como oxidado y tardo, y me duele, por supuesto. Entonces, encima que estoy dura, quiero moverme y más me duele. Entonces, o me quedo quieta y en realidad va a seguir doliendo, o si intento moverme, después de un rato que me muevo, me deja de doler. Bien, entiendo. Entonces, estos detalles hay que saber porque así yo hago el diagnóstico, que hay tratamientos, por supuesto que hay tratamientos. Ahora vamos a No hablar es de una eso. enfermedad que se cura, pero sí se trata y por ahí Bueno, esto asusta a alguien con dolor crónico. Mira, a ver, yo estoy sacando una conclusión, Evangelina, que es que el médico tiene que estar preparado, porque vos me estás diciendo, a veces tarda mucho tiempo el diagnóstico, pero eso tiene que ver con nosotros, con que, eso lo sabes bien, hay una máxima medicina que es cuando uno no piensa en una enfermedad no la va a diagnosticar nunca. Y Entonces, no, lo que no sabes no encontrás. Claro. Exacto, entonces uno tiene que saber que una de las posibilidades es la fibromialgia. Entonces, mientras estemos mejor capacitados, el diagnóstico va a ser más rápido, eso es Por así, supuesto. es así. Y Sí, esto que mencionaste, lo del dolor de espalda, por ahí el paciente puede decir, pero donde más me duele es la región cervical o la región lumbar. claro, Y esto no es fibromialgia. Lo que obviamente puede estar asociado son contracturas musculares, que lógico, el paciente duerme mal, no tiene un sueño reparador,
tiene un dolor crónico diario, situaciones de estrés, que el dolor genera estrés y el estrés genera dolor, va a tener asociado contracturas musculares. Entonces, Bien. también hay que ver si solo su dolor es la región lumbar o solo la región cervical, eso es otra cosa. Bien. Fibromialgia, el dolor tiene que ser 3 de 4 cuadrantes del cuerpo, Bien. de varias semanas de evolución. Ah, bien. Exacto, 3 de 4. 3 de 4. Que a la vez, obviamente, puede ser leve, moderado, severo, o tengo pacientes, por ejemplo, que sienten estos dolores, pero se levantan y son personas súper activas. Entonces, como se mueven todo el día, no, yo esto lo manejo y me muevo y después se me pasa y sigo. Y si me quedo quieta me duele, que esto es otro detalle, que se ve en fibromialgia. Es lógico que un paciente piense, me duele, me quedo quieto porque si me muevo me duele más, que es cierto, después de la rigidez matutina, el moverse para activarse duele. Pero una de las cosas que se ha encontrado en la etiología de la fibromialgia es que hay una mala circulación, una mala oxigenación muscular, por lo que le decimos una mitocondriopatía. Entonces, cuanto más quieta está el paciente, más le va a doler. Por eso, cuando empieza a moverse o se frotan las extremidades con las manos, o las duchas, o cualquiera de estos movimientos, mejora, calma el dolor. ¿Por qué? Porque lo ponemos en movimiento. Entonces, a diferencia de otros tipos de patologías donde si hay dolor hay que quedarse, hay que inmovilizar, en este caso al contrario. Bien. Cuanto más quietos estén los pacientes, más le va a doler. Más dolor, entonces hay que ponerlos en movimiento, así que habría un problema circulatorio. A ver, ahora nos metemos en el tema tratamiento. Yo te pregunto, el tratamiento lo hace, por supuesto, la intervención del psiquiatra es importante, pero ¿esto se hace en conjunto con un reumatólogo, con un clínico, o lo podés manejar solo vos como psiquiatra? Como dijimos al principio, en realidad lo puede manejar quien sabe de fibromialgia. Ajá. Tengo reumatólogos que lo atienden solo el reumatólogo, o en general es reumatólogo o psiquiatras quienes manejan más fibromialgia, pero en realidad lo podría tratar cualquier médico. No, el equipo interdisciplinario no necesariamente es que tiene que haber 2 médicos. Sí es bueno, como dijimos, que pase por reumatología, porque hay que descartar que no tenga procesos inflamatorios aparte. Bien. Pero también puede quedarse con el reumatólogo y el reumatólogo va a tratar esa fibromialgia, o hay traumatólogos que derivan y que se trate la otra parte, por ejemplo, con un psiquiatra. Por ahí el psiquiatra también está involucrado, y no porque exista una patología psiquiátrica sí o sí asociada a la fibromialgia, porque no es así. Puede estar asociado, lógico, alguien que padece dolor crónico puede llegar eso a una depresión o a un trastorno de ansiedad, el insomnio, por supuesto que sí, pero es secundario al dolor. Pero también porque cuando hablamos del problema neurológico, la teología del control inhibitorio del dolor, quien regula eso, uno de los neurotransmisores que regula eso es la serotonina. Ajá. Y los psiquiatras justamente que manejamos los inhibidores selectivos de la serotonina para depresión y ansiedad. Bien. Pero el cerebro y el ser humano es muy complejo, no es que, digamos, las patologías no están en el neurotransmisor, sino en los circuitos. Entonces, pero por eso existen psicofármacos que sirven para el dolor crónico y que sirven para la fibromialgia. El primero que fue aprobado fue la pregabalina, que tiene muchas funciones, pero está la duloxetina, que es un antidepresivo, mal llamado antidepresivo, es un regulador dual de serotonina y noradrenalina. Sí, no está los tricíclicos, como la amitriptilina, que los neurólogos lo usan mucho para migrañas, por ejemplo. Todos estos sirven para tratar, por ejemplo, dolor crónico, fibromialgia. Bien. De ahí uno va a ir eligiendo qué fármaco de acuerdo a la sintomatología más prevalente. Por ejemplo, si es más dolor con insomnio, sería la pregabalina, por ejemplo. Si es dolor con mucha fatiga, sería la duloxetina. Se puede combinar, por supuesto. Bueno, pero sí, también hablando de tratamiento, es fundamental asociar lo que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico. Que por ahí se entiende el paciente que sufre dolor crónico, que quiere el alivio inmediato. Pero hay que psicoeducarlos, que es entendible esto, pero todo esto lleva procesos, ¿no? Es como una herida. Bueno, pero ¿cuál sería el tratamiento no farmacológico?
El no farmacológico, por eso ahí es donde entra todo lo que es un equipo interdisciplinario. Sí. Sí o sí el paciente lo que tiene que hacer es actividad física, pero esto hay que explicarle al paciente, porque es entendible que el paciente dice, no me puedo doler, me duele todo, me mandan al gimnasio. No, no es así. Es moverse. Entonces, ¿por qué? Porque esa falta y esa mala regulación serotoninérgica, que lo vamos a mejorar con el fármaco, pero lo vas a ayudar mucho más con la actividad física. Bien. Y tiene que ser, depende del grado de incapacidad que está percibiendo ese paciente, va a ser una actividad física progresiva, de menos a más, como por ejemplo, las que más se recomiendan es bicicleta fija, porque uno está sentado cómodamente y va a ser 5 a 10 minutos, no una hora. Bien. Salir a caminar, pero no una caminata súper atlética, despacio, una cuadra, por una semana o 10 días, después 2 cuadras, es despacio, como una rehabilitación, como quien haya tenido un traumatismo, una fractura en un hueso y tiene que rehabilitarse, de la misma manera sucede en fibromialgia. Y después como los dolores pueden ir cambiando, pueden ir fluctuando de acuerdo a los cambios de temperatura, frío intenso, calor intenso o situaciones de estrés, obvio que el paciente puede ir manejando esto. Hoy me duele mucho, voy a hacer menos. Hoy puedo un poquito más, voy a hacer un poco más. Claro. Pero todos los días tiene que hacer. Igual que una pastilla, la medicación es todos los días, la actividad física es todos los días. Pero no es mucho, es decir, camino 10 minutos, ando en bicicleta 10 minutos, bailar, es moverte. Mirá, claro, hay que mover. Natación como el aqua gym. Bien. Nada que sea intenso y que sea aeróbico. ¿Fisioterapeutas también podrían colaborar con esto? Por supuesto, los kinesiólogos ayudan muchísimo porque también hay tratamientos alternativos, a veces la acupuntura, la masoterapia, los masajes, para las contracturas asociadas a la fibromialgia, los kinesiólogos tienen que saber que el paciente tiene fibromialgia, pero ayuda muchísimo porque la medicación que le vamos a dar para la fibromialgia no le va a cambiar las contracturas. Bien. Para nada. Bien. Y también tiene que saber el paciente que tiene dolor, pero el dolor como no es un origen inflamatorio muscular, el ibuprofeno, por ejemplo, no va a funcionar. El paracetamol sí podría llegar a funcionar, pero tampoco hace desaparecer el dolor, puede calmar un poco. Por eso el objetivo del tratamiento es mantenerme sin dolor, no usar el tratamiento para calmar el dolor cuando no doy más. Eso es interesante lo que decís. Curación no tiene. No, no hay curación. Pero con esto que a veces suena feo decir, uy, no hay curación, pero tenemos que manejarlo como alguien que tiene hipertensión. No, sí, curás, perfecto. Pero tampoco lo estás padeciendo la presión alta todos los días. Claro. El paciente con fibromialgia no tiene que padecer dolor incapacitante todos los días. Claro. No tiene que ser así. Claro, se entiende. Eso es lo que por ahí se entiende con esto va a ser crónico. Pero no es dolor. No, el tratamiento tiene que aliviar. Puede tener un día, 2 días, un pico de dolor, por supuesto, pero vas a ver cómo manejarlo. Bien. Claro, es una enfermedad, es incapacitante, me imagino, para la parte laboral, ¿no? Familiar, qué problema sería, ¿no? Una persona en la familia. Para la familiar desgasta mucho porque duele siempre o duele muchas veces y ¿cómo te levantaste hoy? Me duele, entonces, y no se entiende. Igual, bueno, esto hay que explicarle a la familia para que por lo menos pueda acompañar más allá de entender. Con respecto a lo laboral, depende a qué se dedique, ¿no? Si son estos trabajos por ahí con mucha quietud, como de oficina, el paciente tiene que saber que cada media hora se tiene que levantar y estirarse. Claro. Por ejemplo, no puede estar 3 horas quieta porque no va a poder levantarse, tiene que moverse. En todo momento tiene que moverse, tiene que activar eso. Por eso también, aparte de la actividad física, se recomiendan las técnicas de estiramiento, como tai chi, yoga o stretching, o sea, estirarse. Bien. Tiene que estirarse, a la mañana, a la tarde, a la noche. Tenemos una gran estrategia, digamos, muchos elementos para calmar, para calmar y mejorar la vida de la persona. La ducha ayuda porque el agua al correr, y depende de la temperatura, que tiene que ser esa temperatura, va generando como un masaje en el cuerpo y esto alivia el dolor porque aumenta la circulación. Evangelina, ya terminando un poquito, ¿cómo hacemos para que los médicos, más que todo, estén capacitados? ¿Existen cursos de capacitación para colegas para que sepan sobre esto que me estás contando,
que yo como médico, bueno, yo no tengo otra especialidad, pero yo no lo sabía, estas cosas que estás contando, para que de alguna forma todos los médicos que tenemos que saber un poquito de todo. Por lo menos no para tratarlo, pero por lo menos para saber. Sí, Existen, identificarlo y claro, sí, por supuesto. Pero los hay, los hay. Yo he sido speaker de algunos laboratorios justamente para profesionales y explicar de qué es la fibromialgia. Entonces, muchas veces los laboratorios preparan, los laboratorios que, bueno, justamente utilizan estos fármacos que son claro, para seguro. fibromialgia, como la pregabalina, la duloxetina, Perfecto. y suelen preparar. Es decir, Exacto. hay mucho material. Y agradable como profesional. He escuchado muchos profesionales que no quieren tratar con estos pacientes, lo ven complejo, pero en realidad, por lo menos en mi práctica, cuando vos enseñás de qué se trata y el paciente tiene la sensación de control de cómo es esto y va mejorando la sintomatología, no curándose, pero sí Sí. mejorando y pudiendo tener una vida funcional y entendiendo de dónde viene esto, tienen una tranquilidad y eso nos da a nosotros como profesionales, viste, esa alegría de haber ayudado y haber podido mejorar la calidad de vida en un individuo. Bien, bien. Doctora Evangelina Melgar, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy claro lo que nos has contado y la verdad que es para que todos lo escuchen, ¿eh? Gente Muchísimas. común, para colegas, estuviste muy bien en tus conceptos. Así que yo te mando un gran abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Pase lindo el día. Gracias, querida, gracias. Bueno, ha sido la doctora Evangelina Melgar, que bueno, con ella charlamos sobre la fibromialgia. Qué interesante todo lo que nos contó, ¿eh? Qué interesante, y espero que haya habido mucha gente que nos haya escuchado